ahora sí ya está grabando. Mil disculpas. Bueno, tampoco es mucho. Bueno, solo son esas propiedades. Ya. Bien, entonces, si reemplazamos aquí, tenemos ya la delta de Kronecker, que sería respecto de J, o sea, super J y sub R, ¿no ve? Ahora, podemos utilizar esta propiedad aquí. Fíjense, índices repetidos, 9JJ, es como si el índice bajara. En este caso, índices repetidos. Entonces, simplemente ya esto va a ser igual a X sub J por C sub IS por todo eso, ¿no? Y esa sería la respuesta. Ay, rayos. Y pues, esa sería la respuesta. Nada más. O sea, vean, como que parece algo bastante sencillo, pero es bien importante darse cuenta que no pueden repetirse. No puedo reemplazar directamente esto y que vaya 3J, ¿no? No, o sea, en general no puede haber ningún índice que se repita dos veces, más de dos veces. Y eso también cumple, miren. En este caso, el índice S sería índice de suma e índice libre. Y los índices que solo se repiten son índices... Ah, no, perdón, son índices mudos, ¿verdad? Y los índices que no se repiten son índices libres. Es lo mío. Ya. Ahora, ¿cómo expresamos una derivada parcial? Porque para la expresión de la aceleración son derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo expresamos ya la derivada parcial? Aquí falta algo. Aquí falta escribir algo. Donde es una constante. Es una constante. Ya. Bien. Ya. Listo. Y esto me faltaría a sub y j. Ya. Entonces aquí sería a sub i j. Bien, ¿hay algunas dudas aquí? No es muy complicado, ¿no? El chiste es entender que un índice no puede repetirse más de dos veces, ¿no? Esto es una condición nada más. Estas son las dos propiedades que van a ver que siempre vamos a utilizar. Si es que multiplico delta de Kronecker por x sub una variable x, entonces sus índices, los que se repiten, se cancelan y es como si el otro bajara, por así decirlo. Y en este caso también, si tengo la derivada parcial de x sub p dividido entre la derivada parcial de x sub q, entonces simplemente va a ser la delta de Kronecker, ¿no? De pq. ¿Por qué? Porque esto solo se hace 1 siempre que p sea igual a q. Bien, ahora, expresemos bueno, resolvamos este problemita. Fíjense algo, como a sub i j es constante, directamente puede salir de la derivada, ¿no? Esto por ser constante. Entonces, ya tengo esto. Bien, no, error mío. Aquí sería la derivada parcial respecto de x sub k. Entonces k sería índice libre y estos dos, bueno, esto sale normal, ¿no? Todo esto multiplicado por x sub i. Bueno, no está multiplicado, está operado a esta expresión, ¿no? Porque esto es un operador, ¿no? Entonces ya tenemos esto. Lo acercaré un poquito más para que se vea. Ya tenemos esta expresión. Ahora, es simplemente derivada de un producto. Simplemente esto va a ser igual a nada nuevo, ¿no? Va a ser a sub ij, haciendo mucho frío, ya. Listo. Entonces de aquí, ¿qué tengo? La derivada parcial de x sub i respecto de x sub k. Todo esto por x sub j. Más, o sea, derivo el primero por el segundo sin derivar, ¿no ve? Ahora, ¿qué sería la derivada del segundo por el primero sin derivar? Entonces sería la derivada de x sub j, todo esto dividido, bueno, respecto de, perdón, no sé qué me está pasando. Listo. Listo. Ahora, ¿qué propiedad tenemos? Esta. ¿Por qué? Porque esto solo va a ser uno, solo hay una opción, ¿no? Si es distinto de acá, esto siempre se va a hacer 0. Si es igual a acá, entonces esto se va a hacer 1. Por tanto, estos son las deltas de Kronecker, ¿no? Entonces aquí tengo a sub ij. Van a tener mucho cuidado con los... ¿Ya? A sub ij, todo esto multiplicado por la delta de Kronecker.
todo esto en I, K, por X sub J, más, aquí tengo X sub I, ¿verdad? Por delta de Kronecker, JK. ¿Por qué? Porque, repito, como la función esto solo va a ser 1 siempre y cuando siempre y cuando I sea igual a K o J sea igual a K para este caso, ¿no? Listo. Ahora puedo distribuirlo, ¿no? Eso es simplemente simple álgebra. Entonces puedo distribuirlo, pero para que se vea más bonito, A sub IK, todo esto va a ser A multiplicado por A sub IJ, ¿verdad? Por A sub IJ, todo esto por X sub J, lo propio, ¿no? Para eso, A sub, dejaremos la delta de Kronecker, A sub JK, perdón, delta de Kronecker multiplicado por A sub IJ, todo esto por X sub I. ¿Y esto qué es? Que les dije, la delta de Kronecker generalmente cancela los repetidos, ¿no? Entonces esto simplemente va a ser, y el que no se repite se va aquí, ¿no? A sub KJ. Y en este caso, nada más sería, fíjense, como les dije, ¿no? El que se repite se cancela. Y donde se cancela, entonces va a ser A sub I K, ¿ya? Por esta propiedad de aquí, por esta propiedad. Listo. Entonces ya con esto, ya puedo ver cómo se calcula la derivada parcial. Simplemente va a ser A sub KJ, ¿verdad? Multiplicado por X sub J. Fíjense, hasta ahora no he roto esa condición de que los índices no pueden repetirse más de 2 veces. Entonces aquí tengo A sub I K por X sub I. Listo. Listo. Y esta es la solución. Bien, hasta aquí no creo que haya alguna duda o... Como ven, no es muy complicado, ¿no? Como ven, no es muy complicado que digamos. ¿Ya? Bien, ahora haremos un problema de vectores recíprocos, ¿ya? O covectores, ¿ya? Entonces, escribir el enunciado. No me... Hace rato también he llegado a mi casa, no me he dado tiempo de escribir, ¿ya? Bien. Bien, imagino que ya sabe muy bien cómo es la interpretación, ¿no? La interpretación de más o menos qué significa un covector o generalmente en varios libros le llaman vectores recíprocos, ¿ya? Pero hay un método que está en el Hauser para calcular vectores recíprocos así, rápido, ¿ya? Y ese es bien interesante. Así que lo vamos a hacer por ese método. Entonces, simplemente ponemos hallar un sistema de vectores recíprocos. De vectores recíprocos. Listo. Amado por. Listo. Aquí los voy a escribir ya de manera. Bien. El primer vector, o sea, el primer vector base va a ser b sub 1. ¿Ya? B sub 1. Que, ojo, es simplemente. No, entonces, esto simplemente va a ser 3 e sub 1. Que, bueno, como nosotros conocemos, por así decirlo, de manera coloquial, no sé, esto es J, ¿no? Este vector de aquí es, perdón, sería I. ¿Están de acuerdo? Es I, ¿no? Más 3 es sub 2 más, bueno, realmente esos están normalizados, pero más e sub 3 más e sub 3. Bien, este va a ser mi primer vector base.
Fíjense, esa es una base, no son, no es, ni siquiera es, el vector base, ni siquiera el módulo es uno, ¿verdad? Un momentito, creo que esto era menos. A ver, revisaremos un cacho. Mm, no sé por qué le he puesto 3. Esto va a salir lo mismo, pero como ya lo resuelto, no sé por qué aquí. Esto es 2, ¿ya? Esto es 2, ¿ya? Y me he confundido. 2, 3 y menos. Listo. Fíjense, este vector ni siquiera es unitario, ¿no? Pero para no confundirlos, vamos a colocarlo aquí, que sean vectores normales. Como les dije, es básicamente como decir IJK, ¿verdad? Estoy utilizando la notación del doctor para no confundirlos tanto. Obviamente a esto le llama epsilon prima, ¿no? Epsilon, y el otro le llama epsilon prima. Bien, entonces, listo. El vector B sub 2, bueno, es cuestión de copiar esto y cambiar los números. Listo. Y ya está. Bien. Esto, vamos a borrar. Y esto un poquito más aquí. Y esto, ya. Bien, el segundo vector va a ser 1, ¿ya? Menos 1, menos 1 y 2. Aquí va a ser 2, ¿ya? 1 menos 1, 2. Listo. El tercer vector base, que no es normal, no está normalizado, su norma no es 1. He tenido que abrir mi libro de álgebra lineal para acordarme de todo esto. Estaba leyendo harto de transformaciones lineales y para recordar un poco. Y pueden abrir cualquier libro de álgebra lineal y ahí hay también problemitas. De hecho, esto es sacado del juego Aranto. ¿Ya? Entonces simplemente va a ser menos, menos e sub 1 más 2. Ay, bien feo está mi 2. Más 2. Todo esto más 2. A ver, un cachito. A ver. 2, 3, menos 1. 1 menos 1. Aquí lo para que sea, para que se entienda, ¿no? 1 menos 1 y 2. Menos 1, 2 y 2. Listo. Bien, entonces lo que voy a hacer es calcular un sistema de vectores recíprocos, ¿no? Que el doctor, si no me equivoco, le llama epsilon prima, ¿no ve? Epsilon prima, algo por ahí, ¿no? Pero este es el sistema, digamos. Digamos, dice hallar un sistema de vectores recíprocos. Bien, si quieren podemos ir al Hauser. Miren, bueno, estaba viendo las respuestas aquí. Aquí hay un... Incluso aquí dice... Estaba leyendo el Hauser, está bien interesante nomás. Aquí está. Sí, esto es. No, esto es velocidad. Sí, estamos en el capítulo. Aquí está. Eso es para coordenadas generalizadas de la velocidad. Tienen que leer, chicos. Porque no siempre va a haber alguien que les enseñe. Y aquí está. Esta es la expresión de los vectores recíprocos. Bla, 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 pueden ser entre las funciones de vectores. Aquí está, ¿no? En el Hauser, como les decía el doctor, se expresa como B, como que una B inclinada o ¿cómo se dice? A ver, negrita, curvada, bueno, sí, ¿no ve? Como era avanzado con el ingeniero, está en coordenadas, pero está con su epsilon, ¿no ve? Y está con su B. Bueno, es lo mismo realmente, ¿ya? Entonces, como les digo, y aquí están también cómo calcular las componentes. El ingeniero, el doctor ha utilizado un método más por tensorial, ¿no ve? Es lo mismo, pero también vale la pena verificar esto. Y pueden verificar sus casas si es que sale también. ¿Ya? Lo he verificado, pero haremos por esto. De hecho, esto es más rápido. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es... Esto voy a venir aquí, vamos a abrir. Primero voy a abrir mi calculadora, ¿ya?
Entonces, estas son las expresiones ya para los vectores recíprocos. Según Hausser, ¿no? Y en el Hover-Anton está la misma respuesta. Lo he verificado, así que estas expresiones también son válidas. ¿Ya? Pueden calcular con esto los vectores recíprocos. Ahora también pueden hacerlo como he hecho por álgebra lineal y planteando un sistema de ecuaciones y les va a salir también lo mismo. ¿Ya? Bien. A ver, primero, para evitarnos hacer tanto lío, tantos problemas, lo que voy a hacer aquí es esto. Esto vamos a dar también. Y abriremos esto. Ya. Tarda un poquito en abrir. Ahí está. Así que cómprense una buena calculadora, les va a servir mucho. Una Texas o una HP. Eh, Sobre todo cuando es programable, porque si tienes una buena calculadora, les aseguro que incluso les va a ahorrar harto tiempo. Porque hay ecuaciones, digamos, para calcular tornillos, para calcular la constante de un tornillo, que son logaritmos de perianos de distancia, o sea, largo. Y son por 0.5552, así, así. Y reemplazar, y es mejor programar la calculadora. ¿Qué ha pasado? Porque no se ha abierto. Y también pueden programarlo aquí y pasarlo el programa a su calculadora. También pueden hacer lo mismo con la HP, con la HP50G, que es muy buena. ¿Qué ha pasado? Porque no quiere abrir. Lo hacemos en MATLAB. No, me da flojera en MATLAB. Va a tardar más en abrir. Ya. Ya, entonces, mientras tanto, pueden estar verificando si sale. A ver, las respuestas según el libro. A ver, aquí dice que es 2 tercios y 1 tercio. O sea, está en I y en K, ¿no? Ahí está, ya está abriendo. No sé qué hará. Creo que tengo virus. Lo voy a tener que resetear. Aquí está, ahora sí. ¿Qué habrá pasado? Ya. Bien, lo primero que vamos a hacer es. Ya está. Primero, calculadora, ya. Entonces, eh, para hacerlo más rápido, bueno, vamos a la hoja. Voy a guardar estos vectores, ¿ya? B1, B2. Ay, mira, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya? A ver. B2 y B3, ¿no? Ya. Bueno, en el Anton está IJK, ¿no? Pero nos acostumbraremos a esto. Bien, primero vamos a guardar, voy a guardar las variables, ¿ya? Entonces, de paso sí aprendemos un poquito a manejar. Presionan control y con esto lo guardan. Y ahora para especificar un vector, simplemente agarran esto y ¡zas! ¿Ya? Listo. Luego es 2, aquí es 2, luego coma 3, coma 3, coma menos 1. Listo. Y ya está. Y cada vez que presionen A, se va a dar el vector. Mira. A, ¿ven? Listo. Entonces pueden ir aquí, digamos, van a menos. No, perdón. Si quieren borrarlo también. Bueno, yo imagino que sabe manejar, ¿no? Pero para manera de limpiar historial. Pero las variables van a estar. Pueden ver las variables al presionar bar, ¿ya? Y aquí ven todas las variables, todas sus variables. Bien. Vamos a también utilizar B, que va a ser ABC, ¿no? Entonces va a control y esto. B. Entonces abren una llave que eso es una lista. Es una lista en 1, ponen menos 1, menos 2. Quería dar un curso de programación en Texas porque aquí lo he programado hasta para Resist 2. Todo mucho chanchullo hecho con eso. Pero nadie se da cuenta, así que. Porque se puede programar matrices, bucles, tiene su hojita Excel. Y en la hoja Excel lo puedes programar por elementos finitos para circuitos. Con eso 100 me he sacado, ya. 1 menos 1 menos 2, listo. Listo. Ahora, otra manera de guardarlo, digamos, escriben C. Entonces escriben, el siguiente vector es menos 1, 2, 2. Listo. Ahora, digamos, si les da flojera, también pueden guardarlo de esta manera. Ponen control y aquí y lo guardan en la variable C. Listo. Ahora cada vez que presionen A les va a salir esto. B se ha guardado, ¿no? Sí. Listo. A ver, por si acaso revisaremos. 2, 3 menos 1, 1 menos. Incluso creo que ahorita lo podemos programar. Lo puedo programar. Estoy un ratito.
1 menos 1 menos 2, 1 menos 1 menos 2, menos 1, 2, 2, ya. Listo. Ahora, basta con hacer este producto, ¿no? Reemplazamos en las formulitas y con esto calculamos los vectores recíprocos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, dice que B1 sale por B2 vectorialmente B3. Entonces, a ver, pueden escribir así, cross, se escriben cross P y con eso hacen el producto vectorial, ¿ya? Entonces simplemente los vectores que quieren hacer A, en este caso va a ser, coma, a ver, aquí dice B2, B3, ¿no? Sería BC, ¿no? Ahí, rayos, aquí, sería B, coma, C, listo. Y ese es el nuevo vector, listo, y ya te lo he hecho el producto vectorial, listo. Ahora digamos, si se olvidan, digamos, van a menú, van aquí, matriz y vector, van hasta la última opción, aquí dice, mira, van a la opción C, vector, y aquí hay todo. Producto vectorial, producto punto, ¿no? Y automáticamente les aparece. Es lo mismo. Entonces dice producto, ya. Ahora dice que hagamos el producto vectorial entre B2 y B3. Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos también. O sea, esto si se fijan es un cociente, ¿no? Luego todo esto escalarmente B1. Entonces sería escalarmente A, ¿no? Entonces hay que hacer un producto escalar. Ahora, bueno, si quieren, no me acuerdo, ¿no? Matriz y vector, vector y vector unitario, producto punto. Listo. Entonces dice A, todo esto con B1, ¿no? Escalarmente y escriben ANS. Listo, con el vector anterior. Y aquí ya tengo todo esto, todo el denominador. El denominador, ¿no? Entonces simplemente es dividir estos dos. Entonces simplemente escribo arriba, 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 esto dividido entre 3. Listo. ¿Qué pasó aquí? Dividido entre 3. Dividido entre 3. Listo. Y este es el vector recíproco o covector, ¿no? Bueno, en el Howard Anton dice 2/3 de I en I, 0 en J y 1/3 en K. Listo. Ya me ha salido. Ya está. Entonces con esto ya verificado. Ahora si quieren pueden verificarlo con... Si hacemos este... Bueno, terminaremos rápido, ¿no? Ya que tienen examen, mejor vayan a estudiar. Mejor vayan a estudiar. Entonces ya de esto, ¿no? Los vectores base, si realizamos el mismo procedimiento, el vector base B1 simplemente va a ser 2/3, ¿no? El covector 2/3, todo esto en E sub 1, donde E sub 1 obviamente es I, ¿no ve? Entonces esto va a ser en E sub 1, más, aquí dice 1/3, ¿no? 1/3 en E sub 3. Listo. Bien. Ahora si quieren podemos calcular otro, como ya están guardadas las variables, calcularemos B2 más, y yo se los dejo de tarea calcular B3, ¿ya? Porque ahorita quiero calcular las métricas de dos sistemas de coordenadas que se los he preparado. Yo creo que con eso por lo menos espero que aseguren un problema, porque he dicho, de los que más o menos he escuchado, he dicho, he estado viendo en el minibús, ya, bien, dice B3 vectorialmente B1, ¿no? Entonces simplemente vamos a la buena cálculo, entonces vamos aquí, cross P, listo, entonces directamente, entonces vean que, a ver, ¿dónde está? Aquí no. Dice B3 vectorialmente B1, que sería C vectorialmente A, ¿no? Entonces C, A. Listo, ya tengo el producto vectorial. Entonces entonces simplemente escribimos dot P, paréntesis. Luego el denominador, solo estoy calculando, ¿no? Es B1. Ay, mira. Ya primero calcularemos el producto. Aquí sería B2 escalarmente, B2 vectorialmente B3. Entonces simplemente habría que cambiar esto, ¿no? B1. De hecho, esto ya es 3 porque si se fijan es lo mismo. Y hemos calculado ya. No, aquí está, hemos calculado esto porque es el mismo es. Entonces simplemente sería 3. Entonces, directamente el vector recíproco, esto lo dividimos entre 3. ¿Por qué? Porque aquí ya hemos calculado. Fíjense, es el mismo. B1 es claramente B2, vectorialmente B3. Es lo mismo. Ahora también pueden calcular las componentes, ¿ya?
Incluso lean bien el Hauser, miren, aquí están las componentes, como les ha dicho el doctor, ¿no ve? Con su asterisco. Con esto calculan las componentes. Obviamente esto ya es en un espacio vectorial no ortonormal. Por eso es bueno leer, a nosotros nos hace falta mucho. Y aquí está, ¿no? ¿Cómo calcula? Bien, entonces con esto, y este sería el nuevo vector recíproco. A ver, veremos la respuesta. Delante dice menos 8 tercios. Ay, escape. Menos 8 tercios en I más J menos 7 tercios en K. Listo. Y esa es la respuesta. Ven, o sea, eso es otra manera también de calcular. Ya en lugar de estar resolviendo el sistema de ecuaciones y bla, bla, bla. Entonces, si vamos aquí, va a ser igual a menos 8 tercios. Ya, menos menos 8 tercios. Todo esto en E sub 1 más E sub 2. Simplemente. Fíjense que estos vectores ya no son, ni siquiera son unitarios, ¿no? Entonces, esa es una característica. Entonces, sería que es una base no ortonormal, ¿no ve? Porque el término orto viene de que son perpendiculares. Cuando se refiere a normal, se refiere a módulo 1, ¿no? O norma 1. Menos 7 tercios. Menos 7 tercios. Listo. Todo esto en E sub 3. Y esos son los vectores. De manera rápida, ¿no? Y vean, estas ecuaciones son bien bonitas. Ahora, pueden verificar esto por el método del doctor. Les va a salir lo mismo, les aseguro. Bien, ya está. A ver, ya, ahora sí, vamos a la métrica. Ya, todavía, si no nos alcanza, quiero terminar esta vez un poquito más rápido para también ustedes que se vayan a descansar también y de paso el miércoles den un buen examen, ¿no? Sí. Es bueno ir bien descansado al examen, ¿no? No es bueno ir bien amanecidos, ¿sí? Ya, porque esto está así. Ya. Entonces, esto lo voy a minimizar. Ya. Rayos, ¿qué ha pasado aquí? Ya. Ya. ¿Se han dado cuenta de algo? A ver, esta métrica, digamos, la métrica de polares, perdón, de cilíndricas, es esta, ¿no ve? Esto ha deducido el doctor, ¿no ve? 0, 0, 1, 0, 0, 0, ¿no ve? No notan nada. Nada, ¿no? No salta a la vista. Pero, aquí hay un error, Esto es 0, ¿no? Es rho cuadrado, ¿verdad? Se van a dar cuenta de algo. Esta es la métrica del sistema coordenado cilíndrico, ¿verdad? A ver, primero, o sea, así. Ya les he enseñado un poquito porque, bueno, ya les enseñé un poquito a derivar utilizando estas propiedades son bien importantes. Esto para derivar y para reemplazar, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la expresión de la aceleración es todo por puras derivas parciales y eso también después lo vamos a utilizar. Entonces es importante que sepan esto, ¿ya? ¿Cómo interpretarlo? ¿Ya? Pero hay algo más que no sé si le han preguntado o no sé si les ha dicho. Pero a ver, calcularemos el diferencial de arco. El diferencial de arco es igual al módulo de la velocidad, ¿verdad? Todo esto por el diferencial t. ¿Están de acuerdo? O sea, esto se integra, ¿no? Normal. Pero esto, ¿ya? Hasta ahí, esto está elevado al cuadrado. Está bien, ¿no? Ya haremos algo. El diferencial de arco también se expresa de esta manera, ¿no? El diferencial de arco al cuadrado es igual al diferencial de x, ¿no ve? Al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado más el diferencial de z, si es que estamos hablando de coordenadas en el espacio, ¿no? Y esto, en general, si lo dividimos respecto del tiempo, ¿no ve? Respecto de t, esto ya me da la velocidad, ¿verdad?
Entonces me da si a todo esto lo divido respecto de t, ¿no? Obviamente elevado al cuadrado, ¿no? Respecto de t, y fíjense, esta es la expresión del módulo de la velocidad, ¿no ven? Esto viene del teorema de Pitágoras, ¿no? Esta es la expresión del módulo de la velocidad. Entonces, fíjense también de aquí, el diferencial de arco. Entonces, si le saco raíz, ¿no ven? Se va a expresar así, pero lo dejaremos así, ¿ya? Entonces, fíjense que esto va a ser igual a el diferencial de arco al cuadrado. Fíjense que va a ser la velocidad escalarmente la velocidad. ¿Están de acuerdo? Normal, ¿no ve? Es lo mismo, porque es el módulo al cuadrado, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver algo. ¿Qué tal si yo quiero expresar esto en coordenadas cilíndricas? Sí, cilíndricas. Entonces, o sea, ya han deducido esa expresión, ¿verdad? La velocidad en cilíndricas, aquí es igual, rho punto, rho puntito, ¿verdad? Por e de rho. Más rho por phi punto por e de phi. ¿Están de acuerdo? O sea, eso se la sabe, ¿no? Yo esto no lo sé de memoria, pero han deducido, ¿no? Z punto en K. Listo. ¿Nada todavía? Ya, seguiremos. Realizaremos el producto vectorial. Digo, el producto escalar. Entonces sería simplemente el diferencial de arco al cuadrado. Esto va a ser igual a... bueno, como es velocidad, aquí también hay bueno, aquí he cometido un error fatal. Aquí todavía, aquí he cometido un error fatal, ¿no? Porque me lo he comido el diferencial de t. Entonces, esto sería aquí dividido entre, obviamente, el diferencial de t y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y todo esto elevado al cuadrado. ¿No? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Bien. Sí, pues porque esto lo he metido así al cuadrado, al cuadrado y entra dentro, ¿no? Y sería b escalarmente b. Hasta aquí, muy sencillo, bastante sencillo, ¿no? Entonces, si se fijan, esto, por si acaso, esto de aquí, por si acaso, ¿no? Es la derivada de rho respecto del tiempo. Entonces, fíjense que con el cuadrado todos los diferencial de t se van a cancelar, ¿verdad? O sea, fíjense, ¿no? Si reemplazo en esta expresión, todos los diferenciales de t se van a cancelar. Hasta ahí, no hay problema, ¿no? me salió mi inglés. Ya, perdón. Listo, entonces si reemplazo esto, directamente ya voy a tener diferencial de rho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los diferenciales de t se cancelan. Más rho, obviamente esto está elevado al cuadrado, ¿no? Porque es el módulo al cuadrado, ¿no? Todo estaría elevado al cuadrado. Y con esto también se cancelan los diferenciales de t. Más rho por el diferencial de phi, todo esto elevado al cuadrado, más el diferencial de z. ¿Nada todavía? ¿Nada? 1, 1. Rho al cuadrado, 1, 1. No es coincidencia. Eso les digo, esto no es coincidencia. De la métrica. Esta es otra manera de ver la métrica, ¿ya? No sé si les habrá explicado el doctor, pero eso también pueden encontrar. Yo estaba un cachito viendo y esa es otra manera de calcular, ¿ya? Entonces basta que exprese el diferencial de arco. Bueno, hay más cosas, ¿sí? Pero bueno, esto les digo como dato curioso nada más, ¿ya? Que también, bueno, posteriormente también probablemente nos sirva, pero también debe verificar eso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por eso fíjense que está multiplicando aquí 1, 1. Que está aquí, rho al cuadrado, porque eso se pasa se distribuye, ¿no ve? El exponente respecto del producto se distribuye. Entonces sería rho cuadrado más 1. Aquí hay un 1. Uy, aquí he cometido otro error, ¿no? Aquí sería diferencial de z al cuadrado. Listo. Entonces lo estoy dividiendo todo eso entre diferencial de t y vean lo curioso. Bastante interesante. Listo. Bien, ahora sí. Ya, esto como que para complementar también sus conocimientos, que también debe verificar. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Ya. Ahora sí, pasaremos a la deducción de ciertas métricas.
Ya. Entonces, a ver, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que... Ya. Escribimos aquí, calcular la métrica en coordenadas cilíndricas parabólicas. ¿Ya? Vamos a calcular para empezar la métrica en coordenadas cilíndricas parabólicas. ¿Ya? Es bastante sencillo. No es muy complicado, que digamos. Entonces venimos aquí. Bien, para empezar, bueno, no he encontrado una bonita imagen, pero estaba buscando. Aquí está. Fíjense, bueno, este, no sé, no estoy seguro, a ver, no es así. Si no me equivoco, es este, porque en este, sí, este es. Ay, no, este de aquí es, pues. Este, miren. En este caso, a ver, si quieren incluso, yo aquí lo derecho, copiar imagen. Ya, listo. Ahora miren, en el sistema coordinado cilíndrico, lo que yo hago es encontrar la partícula a partir, como les dije en la anterior clase o la subanterior, pero les dije que si encuentra la partícula siempre va a estar a partir de familias de cilindros, ¿verdad? En este caso esto sería en el plano, ¿no? En el, como dice cilíndricas, generalmente Z va a ser igual a Z, ¿ya? Ahorita les explico, ¿ya? Bien, pero en este caso lo que yo voy a hacer es que si yo encuentro aquí una partícula, digamos aquí, digamos aquí, digamos que aquí está la partícula, en este punto. Bien, ahora aquí por... Pucha, se me están cayendo mucho mis cosas. Ya, aquí, por ejemplo, digamos que quiero una partícula en este punto. Entonces aquí tendría su vector unitario, ¿verdad? En este caso estoy persiguiendo la partícula, por decir, a partir de familias de parábolas, ¿ya? Donde esto depende de un cociente, ¿ya? Ahorita os voy a explicar el cociente. Pero el punto es que, digamos, a esto le voy a llamar, qué sé yo, SU. Entonces aquí le vamos a llamar SU, ¿ya? SU. Y generalmente el vector, bueno, en este caso ya no, solo es para el sistema coordenado intrínseco, ¿no? Entonces aquí, digamos, puede ser así, como les dije, puede ser una base desde ese espacio vectorial, pero que no necesariamente tiene que ser ortonormales. No necesariamente el módulo de este vector tiene que ser unitario, ¿verdad? A veces tiene sus ventajas, ¿ya? A lo largo de este curso lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles son las ventajas? Van a ver que en el Hausser la métrica también, bueno, le llama también un factor de escala. Y si se fijan, está con H, ¿ya? Entonces, aquí tengo el SU. Digamos, ¿ya? Este es el SU. Digamos que aquí hay una partícula P cualquiera, ¿no? Listo. Entonces, con esto, SAS. Ya, y esto va a ser las clásicas, ¿no? Lo que hacíamos con cálculo 2, es sub b, que siempre con el jacobiano pasábamos de un espacio vectorial XY a V, ¿no? Aunque a mí no me gustaba, generalmente lo cambiaba por M y N porque mi U y mi V se parecen, ¿ya? Bien, ahora, ¿se acuerdan que en el sistema coordenado cilíndrico, vamos a recordar un poco también del sistema coordenado cilíndrico? El vector R era hasta intuitivo, ¿no ve? ¿No ve? Listo. Entonces aquí es hasta intuitivo, ¿verdad? Este va a ser mi vector, digamos. Este va a ser R vector, ¿no ve? Y este es ρ vector y este es Z. O sea, fíjense, es hasta intuitivo. En este caso, no tanto. Incluso aquí puedo encontrar por simple intuición, ¿verdad? El cambio de variable, porque aquí va a haber un ángulo phi, ¿no? Esto obviamente va a ser X, este va a ser el eje y este va a ser el eje Z, ¿ya? Entonces de aquí simplemente puedo ver, ¿no? Entonces X simplemente va a ser R, simplemente va a ser, perdón, ρ multiplicado por el coseno de phi. O sea, ese es el cambio de variable, ¿verdad? Ρ multiplicado por el coseno de phi. Pero ahora, en este caso,
¿cómo hallo eso? O sea, ¿cómo hallo este cambio de variable? ¿No ve? Lo que hago es pasar de x a rho y a rho, phi y z, ¿no? Z igual a z para este caso. Es hasta intuitivo porque es algo coseno y seno, ¿no? No es nada difícil. Lo propio para el sistema, lo propio para el sistema coordinado esférico. Pero la pregunta sería aquí, ¿cómo lo hago? ¿Cómo podría hacerlo? Ya, bien, hay otros aspectos más que hay que considerar. Por ejemplo, estas parábolas dependen de cierta relación o cierto valor, ¿ya? Por ejemplo, digamos, digamos, aquí tengo para B. Entonces, digamos, este va a ser para B igual a 1, ¿no ve? Digamos, puede ser para B igual a 2 tercios, qué sé yo, y así. Bien, el cambio de variable para este caso, en X, a ver, si quieren pueden verificar, ¿ya? Le, pueden demostrarlo. Co- ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra? Calculando el jacobiano. O sea, algo similar al jacobiano tienen que hacer, ya para demostrar el cambio de variable. Ya, pero aquí es un poquito, no es muy intuitivo, es muy difícil. Así que prefiero darles directamente ya el cambio de variable. Pero si quieren pueden demostrarlo. Miren, a ver, ¿qué hacían? X, ¿no ve? A X al cuadrado, no sé, más y al cuadrado le llamaban U, ¿se acuerdan? ¿No ve? Y luego hacían un cambio de variable, no sé, X por Y va a ser igual a B, ¿no ve? O algo por ahí. Y luego de aquí lo que hacían era eh, esto me estoy cortando de cálculo 2, ¿no? Y luego de aquí despejaban el sistema de ecuaciones y hallaban u como función de x, ¿no ve? Y b como función de x, y, ¿no? Son funciones. Entonces tienen que hacer algo similar, ¿ya? Pero eso se los dejo de tarea, ¿ya? Entonces, porque eso realmente mucho no tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero se los dejo de tarea, a ver, háganlo, demuéstrenlo, ¿ya? En general, el cambio de variable que vamos a utilizar es este. X va a ser igual a un medio. X va a ser igual a un medio de u al cuadrado más b al cuadrado, ¿ya? Y va a ser igual a v. Yo me acuerdo que este cambio de variable solía hacerlo mucho. O sea, si revisan para integrales, ¿no? Para integrales dobles, este cambio de variable solía hacerlo mucho para resolver eso. Y pasaba un simple espacio vectorial bastante sencillo, ¿no? Entonces, a ver, pueden demostrar, a ver, si quieren, despejen de este sistema x, y van a encontrar la ecuación de una familia de parábolas. Les aseguro. ¿Ya? Bien, vamos. Bien, y en este caso, como es cilíndrica, entonces simplemente z igual a z. Simplemente sería z igual a z, ¿no? Entonces ya de esto puedo expresar el vector, el vector posición para este sistema, ¿no? Entonces, como r vector, perfectamente ustedes saben que esto va a ser x en y. X en y más y en j más... Ah, no, pero haremos en su notación del doctor para no... Entonces va a ser x en e sub 1, ¿ya? X en e sub 1 más y en e sub 2 más z en e sub 3, ¿verdad? Bien, ahora si reemplazo esto de aquí, simplemente mi r vector, bueno, ver de dónde sale esto es un poquito largo, ¿ya? Si quiero puedo demostrarlo, pero larguito es y me cuesta mucho a mí escribir. Pero solo son simples artificios matemáticos, ¿ya? Lo que quiero aquí es yo hallar la métrica, ¿ya? Entonces, esto simplemente va a ser todo esto en el sub 1, ¿verdad? Todo esto en el sub 1, más, solamente estoy reemplazando, y vale v, entonces simplemente tengo v, todo esto en e sub 2,
más z. Z igual a z, ¿no? Simplemente esto de aquí basta que lo copie. Listo. Ahí, rayos. Ya. Listo. Bien. Ahora, para hallar la métrica, simplemente primero debo calcular los nuevos vectores unitarios. En este caso debería calcular E sub u, E sub b y E sub z que está saliendo de la pizarra, ¿no? Entonces, de aquí. Bien, ¿cómo se define esto? Simplemente E sub, digamos, E sub b, o sea, el vector E sub b, noten que no estoy normalizando ya. Arquito significa unitario, ¿no? E sub b, simplemente saben bien que va a ser a la derivada parcial de r, todo esto respecto de b. Listo. Entonces, aquí yo ya tengo. Entonces, todo esto, si derivo respecto de b, simplemente va a ser, esto pasa a ser constante, ¿no? Un medio, simplemente tengo b por e1. B por E1. Listo. Más la derivada parcial de esto respecto de B. Entonces simplemente va a ser U. U por E2. Listo. Más la derivada parcial de R respecto de B, pero eso es una función de Z, por lo tanto pasa a ser constante. Entonces aquí sería simplemente 0. Listo. Ya tengo E sub P. Ahora me faltaría calcular E sub U, ¿verdad? Entonces, si aquí tengo E sub U, entonces eso simplemente va a ser la derivada parcial de R. Todo esto, lo propio, respecto de U. Aquí he cometido un error, ¿no? Esto no puede estar así. No puede tener arquito. El arquito siempre para vector unitario. Entonces ponemos aquí. Listo, flechita. Listo. Ahora debo derivar esta expresión ya respecto de U. En este caso, esto pasa a ser constante, ¿no ve? El exponente baja, se cancela con el 1 medio, simplemente va a ser U. Todo esto en E1. N1. Más, en este caso, aquí b pasaría a ser constante, por lo tanto sale de la derivada, entonces simplemente aquí tengo b, ¿verdad? B. Y esto en E2. Y pues ya para z creo que ya está de más, ¿no? Simplemente 0. Listo. Ya tengo el primero. Ahora me faltaría E sub z. E sub z. Que en este caso sí sería unitario, ¿no? La derivada parcial de esto respecto de z, 1. En este caso simplemente voy a colocar E sub 3. Entonces aquí tengo esas, ya que estas funciones de aquí no dependen de z, por lo tanto pasan a ser constante. Y la derivada de una constante es 0, entonces la única que va a estar va a ser aquí. Listo, ya tengo los vectores base, ¿ya? Los vectores base del nuevo sistema coordenado, que es el sistema coordenado parabólico. Ahora, ¿cómo calculo la métrica? Bien, lo primero que debo hacer es, ya saben bien, los productos escalares, ¿no? La métrica se define como E sub I escalarmente E sub J, todo esto va a ser igual a G y J, ¿no? Esta es la definición de la métrica. Entonces simplemente tengo que hacer los productos escalares. De aquí, pues simplemente que E sub B escalarmente E sub B ¿qué me da? Eso es igual al módulo al cuadrado, ¿no? Simplemente sería b al cuadrado más u al cuadrado. B al cuadrado más u al cuadrado. Listo. Luego me faltaría E sub u escalarmente sub u, que son los valores de la traza en este caso, ¿no? Cuando son iguales. Entonces, de aquí, simplemente vengo aquí, SAS, escalarmente, el mismo vector.
que primero, lo primero que, como repito, que lo primero que estoy haciendo es calcular ya la traza de la matriz, ¿no? Simplemente lo propio. Va a ser lo mismo. U al cuadrado más b al cuadrado, porque es el módulo al cuadrado, ¿no ve? Entonces esto, venimos aquí. Listo. Ahora me faltaría e sub z escalarmente sub z. Obviamente eso ya a simple vista veo que es 1, ¿no? Entonces ya está. Listo. Entonces esto aquí va a ser... Ah, no. Esto es e sub z. Escalarmente e sub z. Bien, pues esto ya sale con la mirada. 1. Listo. Ahora, por la propiedad de simetría que tiene el tensor métrico, basta con que calcule la triangular superior, ¿no ve? Incluso podemos darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque el producto escalar es conmutativo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo e sub b escalarmente e sub u, ¿cuánto me da? Algo anda mal. Me debería dar 0. Creo que... no, aquí he cometido un error. Mil disculpas. Esto es menos, ¿ya? Sí, porque incluso para reemplazar... Sí, a ver, al reemplazar sí debería ser menos. Entonces, esto de aquí es menos. Es que no, tiene que darme 0. Ya, mil disculpas. Realmente este es el cambio de variable. Ay, ha sido un error mío. Entonces aquí sería la derivada parcial respecto de b. Aquí sería menos, ¿no? Menos. Ahora sí, fíjense. Entonces simplemente va a ser esto. E sub b escalarmente sub u. Menos v más v. ¿Eso que me da? 0. Listo. Entonces, ahora me falta e sub b. Escalarmente sub z. Esto ya a simple vista sale que va a ser sale que va a ser 0. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque no tienen componentes, ¿no? Entonces se van a multiplicar, sí se van a cancelar. Por lo tanto, esto va a ser 0. Listo. Ahora, solo me falta... basta que calcule 6 términos y ya tengo la métrica, ¿no? Me falta e sub u escalarmente e sub z. Entonces aquí e sub u, todo esto, escalarmente e sub z. ¿Verdad? Listo. Entonces aquí yo voy a tener que esto va a ser igual a 0. Lo propio, ¿no? Porque no tiene componente en z, es sub b, es sub u. Listo. Entonces ya de esto, pues simplemente ya tengo la métrica, ¿no? La métrica, que lo vamos a llamar g, como le llama el doctor. Listo. Simplemente va a ser esto de aquí. Y esto va a ser aquí, ¿no? Porque es sub u escalarmente sub u. Listo. Y aquí va a ser 1. Listo. Y la métrica sería 0, 0, 0, 0, ¿no ve? Porque aquí hemos calculado la triangular superior. Pero como, incluso si se dan cuenta, aquí esto, el producto escalar es conmutativo. Entonces necesariamente los términos de aquí abajo también deben darme 0, 0, 0. Y esa es la métrica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como ven, no es muy complicado, ¿no? Entonces, darse cuenta del cambio de variables es la cosa, ¿ya? Porque sinceramente es bien complicado darse cuenta. Hay que asumir una familia de parábolas y bla, bla, bla. Del siguiente todavía ya, para mí ese sí que no sé cómo hacer el cambio de variable. Así les digo, si lo deducen, lo mandan a su práctica y les voy a poner 100, ¿ya? Del sistema hiperbólico. Si lo deducen, a ver cómo hacer este cambio de variable, ¿no ve? Por ejemplo, aquí solo estoy calculando la componente, ¿no? Pero si lo deducen, me dicen, me mandan un mensaje, me mandan foto, he deducido, listo, lo suben al Classroom y yo les pongo 100, porque eso yo no sé. Y la verdad,
No, sinceramente ahí me falta, ya significa que me falta un poco de matemáticas, ¿no? Bien, entonces este es el sistema coordenado cilíndrico parabólico, ¿ya? ¿Por qué cilíndrico? Obviamente porque se mueve en familias de cilindros, pero esos cilindros tienen formas de parábolas, ¿ya? Listo. Y esta sería la métrica. Su inversa es bastante sencillo todavía, ¿no? Es simplemente esto, así, ¿no? Uno simplemente lo invierto la traza, los valores de la traza, y ese va a ser su inversa. Bien, esa es la métrica. Ya, continuemos. Ahora calcularemos para el sistema coordenado cilíndrico elíptico. Podemos buscar una imagen para donde está dibujando. Ya miren, aquí está. Con familias, y si se fijan, miren, con familias de cilindros que tienen forma de parábola. Y así encuentras la partícula. ¿Ya? Ah, bueno, aquí está el cambio de variable, ¿no? Aquí está el cambio de variable. Bueno, es básicamente lo mismo. Bueno, entonces con eso si quieren pueden buscar en internet, ¿no? De cómo han deducido este cambio de variable. Pero ya de este ya es bien, ya este sí que ya les aseguro, no sé, si logran deducir como les digo, yo les pongo 100. A la práctica lo voy a colocar hasta el miércoles ya, para que tengan tiempo para estudiar. Bien, entonces falta el coordenadas mm, cilíndricas elípticas. Elípticas. Miren, este es el elíptico. Ajá, este es. Fíjense, entonces lo que haces es encontrar un punto con familias de elipses. Ojo, estas son elipses, ¿ya? Ya son elipses más grandes, ¿ya? Em, ya, pero el cambio de variable ya es lo complejo, ¿ya? Entonces lo que haces también aquí es, digamos, encontrar la partícula a través de familias de elipses, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es copiar esta imagen, lo voy a dejar aquí y ya está. Bien, ahora voy a copiar este enunciado, calcular la métrica en coordenadas cilíndricas, pero en este caso sería elípticas. Hay más sistemas coordenados, ¿ya? De hecho, incluso pueden inventarse el suyo. Una curva, no sé, de tercer orden, qué sé yo, o con puros senos. Pero depende en cómo lo voy a utilizar. Ese es el chiste. ¿Qué rayos? ¿Ya? Entonces aquí dice, calcular la métrica en coordenadas cilíndricas. En este caso simplemente sería colocar elípticas. Elípticas, ¿ya? Listo. Lo propio para este caso es lo mismo, ¿no? También es como si encontrara la partícula a través, repito, a través de elipses. No, estas no son parábolas por si acaso, son elipses, digamos, sería una elipse grande, sería más o menos una elipse así, ¿no? Algo así, ¿ya? Más o menos sería una elipse, no sé, de ese tamaño, enorme, ¿no? Son elipses, ¿ya? Incluso aquí vean que son elipses, están creciendo y creciendo y creciendo las elipses, ¿ya? Entonces, más o menos es esto, ¿ya? Bien, el cambio de variable para este caso es ya, esto sí que yo les digo, si lo deducen ahí ya tienen mi respeto, porque es un poquito complicado, ¿ya? Incluso hablando desde el punto de vista ya de matemática, pero si lo deducen me muestran y tienen 100, ya, está muy grande, listo, ya, ahí está. Bien, el cambio de variable para este sistema coordenado elíptico va a ser x. Ahorita van a ver por qué les digo que es difícil expresarlo. X, que va a ser igual a el coseno, ¿ya? Coseno hiperbólico
de u multiplicado por el coseno de b. ¿Ya? Y obviamente aquí va a haber una constante, ¿no? Bueno, realmente donde ese valor sería una constante, ¿no? Lo colocaremos. Sí, ¿ya? Y obviamente un valor a. Y un valor a que, repito, es una constante, ¿no? Listo. Y el valor de y simplemente va a ser igual a multiplicado por lo mismo, solo que en senos. Seno hiperbólico, aquí así escribo mejor, ¿ya? Seno hiperbólico de u por el coseno, no, por el seno de b. Listo. Y obviamente, como estamos hablando de cilíndricas, entonces z igual a z. ¿No ve? Porque ustedes saben que una recta es realmente en el plano, pero en el espacio es un plano, ¿no? En el plano es una recta, pero si lo extendemos al espacio se hace un plano. La ecuación de una recta es muy diferente, ¿no ve? Entonces, eso es simple cálculo 2. Listo. Ahora hay que hacer el mismo procedimiento. Simplemente es repetir el mismo procedimiento. Ya. Entonces, ¿quieren hacerlo ustedes o les doy la respuesta nomás? ¿No? ¿Quieren hacerlo? Se los dejo de tarea, obviamente les voy a dar la respuesta. Y así de paso se van a estudiar. ¿Ya? No es muy complicado. O lo resolvemos aquí. ¿Qué dicen? O no he estado hablando un buen rato. Ah, ya. ¿Qué dicen, chicos? A ver, creo que hay mensajes. Ah, sí, sí, gracias por hacerme acordar, te paso. Ya. ¿Qué dicen? ¿Lo resolvemos o se los dejo de tarea? De paso les doy la respuesta. Solo es hacer el mismo procedimiento. Ya bueno, como no dicen nada, haremos. Bien, como siempre, lo primero es calcular el vector posición. Obviamente, respecto de IJK, que en este caso, bueno, vamos a utilizar la notación del doctor, que sería E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Esto es incluso más compacto porque te permite programarlo, ¿ya? De hecho, esta notación hace que lo puedas programar y esa es una ventaja. Bien, entonces de esto, el R vector, simplemente, aquí tengo, ¿no? Mi R vector va a ser igual a, donde hay X reemplazo esto. Entonces, R vector va a ser igual a multiplicado por el coseno hiperbólico de U por el coseno hiperbólico de B. Ya, como les digo, si logran deducir esto, pues tienen mis respetos y yo les pongo 100. Ya, todo esto en E sub 1 más y que sería A por el seno hiperbólico de U por el seno de B. Todo esto en E sub 2. Listo. Más, obviamente, Z en Z, ¿no? Listo. Entonces debemos otra vez calcular los vectores base. ¿Ya? Bien, ya tengo ya aquí el vector o el radio vector. Entonces, la derivada parcial, empezaremos con U. ¿Ya? La derivada parcial de R respecto de U va a ser igual a, obviamente, esto va a ser igual a E sub U. En este caso, a ver, lo anotaremos también aquí. He anotado. Bien, esto va a ser igual a repito, no tiene que estar, no necesariamente esto va a estar, su módulo va a ser 1. Entonces esto sería E sub U. No está normalizado. Entonces, la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Ahora, si quieren, bueno, si es que no se acuerdan, tienen esta posibilidad, ¿no? Tabla de derivadas de funciones hiperbólicas. Listo. Y simplemente vamos aquí y aquí está. Listo. La derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, ¿no?
Entonces, simplemente, si se dan cuenta, aquí A se va a salir en todo caso, ¿no? Entonces lo puedo factorizar A. Entonces lo factorizo, sas, sas, ¿no? Entonces la derivada de coseno hiperbólico de U es seno hiperbólico. No es menos seno hiperbólico, ¿ya? Es seno hiperbólico, listo. Entonces este coseno de B pasaría a simplemente ser pasaría a ser una constante, ¿no? Entonces listo. Más la derivada de seno hiperbólico de U, lo tengo aquí, La derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Entonces, como ya lo tengo escrito, coseno hiperbólico de U. Ya, no importa, lo voy a borrar. Coseno hiperbólico. Y obviamente, como B es una constante para este caso, simplemente sale de la derivada y se copia aquí. Listo. Entonces, esto sería... Ya, de antemano aquí yo ya tengo mi vector base. Ya, listo. Ahora me faltaría calcular E sub B. Entonces aquí tengo E sub B. Que repito, bueno, esto no me voy a cansar de repetirlo, no debe estar normalizado. Esto va a ser igual a la derivada parcial de R, pero en este caso respecto de B. Listo. Entonces, obviamente de aquí si se dan cuenta, A también lo voy a factorizar. Porque en los dos casos va a salir, ¿no? Listo. Ahora, este coseno hiperbólico se queda aquí. ¿No ve? Entonces, la derivada de coseno simplemente va a ser menos seno. Entonces, esto de aquí, este seno, yo lo voy a traer aquí. Listo. Esta sería ya la derivada, ¿no? Ay, ¿qué ha pasado aquí? No, ya. Bueno, ¿qué está pasando? Ya. Ay, creo que se ha fregado esto. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, un cacho. Haremos la vieja confiable. Está lento mi compu. Puta. Ya. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, esto para este caso pasaría a ser una constante. ¿Están de acuerdo? Listo. Simplemente aquí. Listo. Aquí tengo coseno hiperbólico de U. Perfecto. Ahora, la derivada de coseno es menos seno. Entonces, aquí tengo menos la derivada de coseno menos seno. ¿Verdad? Listo. Todo esto en E1. E sub 1. Listo. Más. Esto se queda como constante, ¿no? Porque, bueno, sale como constante, perdón. Esto sale como constante y obviamente se queda sin más. Listo. Pero la derivada de seno hiperbólico de, perdón, de seno de B es coseno de B. Entonces, esto simplemente va a estar aquí. Listo. Todo esto en E sub 2. E super 2. E sub 2, perdón. Listo. Perfecto. Entonces, listo. Ahora aquí tendría mi E sub Z. E sub Z que va a ser igual a lo mismo, ¿no? Va a ser exactamente esto. Va a ser simplemente E sub 3. ¿Por qué? Porque al derivar ninguna de estas funciones de aquí depende de Z. Por lo tanto, simplemente va a ser E sub 3. ¿Ya? Simplemente voy a venir aquí y ya está. Ya tengo mis vectores base, que solo para el tercer caso sería normal. Listo. Bien, ahora hay que hacer el correspondiente procedimiento, calcular los productos escalares. ¿Ya? Bien, de esto puedo traer todo esto de aquí. ¿Por qué? Porque
como he utilizado las mismas variables, el mismo cambio de variable, entonces ya está. Bien, de esto, E sub b escalarmente E sub b. Bien, les quedaría a al cuadrado, ¿no? Habría que simplemente sería aquí. Lo colocaré un poquito más abajo para que se diferencie. En este caso sería a al cuadrado. Entonces, uy, esto está feito. Simplemente sería a al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tengo a al cuadrado. Listo. Ahora fíjense, sería seno hiperbólico al cuadrado más coseno por coseno al cuadrado más coseno hiperbólico al cuadrado más seno hiperbólico al cuadrado. Si despejan, ustedes saben que el coseno hiperbólico, el coseno o el seno es igual a 1 menos, digamos, si hablamos del coseno sería 1 menos seno al cuadrado, ¿no ve? Coseno al cuadrado. Entonces, como todo esto va a estar al cuadrado, ya me da flojera escribir. Al simplificar, lo que van a obtener simplemente va a ser el seno hiperbólico al cuadrado de u, ¿ya? Más el seno al cuadrado de b, más el seno al cuadrado de b. Listo. Este mismo resultado, si lo realizan para u, también van a obtener la misma respuesta. Para los dos, tanto para u como para b. Entonces, ya, se los dejo de tarea, ¿no? Es que es matemático, no tiene ya para qué para mí. Y esto obviamente va a ser. Y si verifican, les aseguro que también va a verificar esto. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, pueden verificar. Si quieren, bueno, todo lo que tenga que ver con z obviamente es 0, ¿no? Porque E sub b escalarmente sub z, como estos dos no tienen componentes o sea, esto tiene componentes en E sub 1 y E sub 2 y si este tiene componentes en E sub 13. Por lo tanto, el producto escalar sería 0, ¿no? Solo este es el que faltaría. Pero si se dan cuenta, si hago este producto escalar, voy a tener coseno hiperbólico, seno hiperbólico por coseno hiperbólico más coseno por seno. Y aquí voy a tener seno hiperbólico por coseno hiperbólico por seno por coseno. Entonces se van a cancelar. Simple, o sea, sale con la mente, ¿no? Entonces aquí tengo. De esto yo puedo calcular la métrica. ¿Ya? Entonces la métrica simplemente va a ser así. G. Entonces esto... Ay. Listo. Obviamente E sub b escalarmente E sub b. Y lo propio para el otro valor. Listo. Y también lo propio para aquí, ¿no? Esta clase va a ser cortita ya. He estado un poco ocupado. Mañana tengo que ir también a cota. Y aquí tengo 0, 0, 0, 0, 0. Como la triangular superior va a ser igual a la triangular inferior, eso por la propiedad de simetría del tensor métrico, ¿no? Entonces, ¿sabes? Y esa es la respuesta. Ahora, pueden calcular más tensores métricos. Por ejemplo, para un sistema coordenado, a ver, si no me equivoco, hay el elíptico achatado, si no me equivoco, ¿no? A ver, ¿cómo era? Hay el elíptico achatado, también existe el... Ahí se me han ido los nombres. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Bueno, el punto es que se puede hacer con cualquiera. ¿Ya? A ver, ¿cuál era? Ay. También hay paraboidales, que no es lo mismo, porque uno es coordenadas cilíndricas parabólicas y el otro es coordenadas paraboidales, que se mueven con paraboloides de revolución, ¿no? O sea, parábolas de revolución. También pueden, porque en el anterior caso eran cilindros con forma de parábola, ¿verdad? También hay las paraboidales, también hay las esferoidales, las elipsoidales, si no me equivoco, a ver, esto pueden buscarlo con la palabra de sistemas coordenados curvilíneos. Coordenadas curvilíneas en general. Miren.
coordenadas curvilíneas. Bueno, aquí hay varias, ¿no? Sí, coordenadas curvilíneas ortogonales. Miren aquí incluso, hasta aquí ya se pueden dar cuenta, ¿no? Con familias de conos, con familias que ya no sé ni qué es esta curva. Eso, pero creo que es un paraboloide de revolución o tal vez sea un conito. Probablemente sea un paraboloide de revolución. O sea, son varios. Entonces, si vamos aquí, miren, incluso me aparece en Wikipedia. Aunque Wikipedia no, en vano, para ciencia siempre se queda muy corto Wikipedia. Miren, bueno, aquí hay varios. Este es el clásico. Coordenadas polares, coordenadas esféricas, coordenadas geográficas, que son diferentes. Otros sistemas coordenados. Coordenadas curvilíneas, coordenadas ortogonales, coordenadas oblicuas, coordenadas... ¿Qué? No sé qué será eso. Las coordenadas canónicas. Bueno, son más sistemas, ¿no? También cambios de coordenadas. Aquí está. A partir de paraboloides. Bueno, como les digo, son varios, pero generalmente Wikipedia se queda corto cuando se trata de ciencia. Nunca hay mucha información sobre ciencia en Wikipedia. No sé por qué. En vano busco. Ya. Bien, eso va a ser toda la clase por hoy. Disculpa, chicos. No tuve mucho tiempo para preparar. Pero vi sus videos y por lo menos hemos calculado métricas. ¿Ya? Pero pueden averiguar, hay más. ¿Ya? Y la práctica lo voy a cambiar para el miércoles. Eso sería todo, chicos.